Fundamento legal. El presente trabajo de investigación se sustentó bajo el siguiente esquema jurídico: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, el Código Orgánico Procesal Penal vigente del año 2012, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1977, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, pero que entra en rigor en 1976, es decir, 10 años después, y la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales del año 2006 también. Contexto crítico. Para entrar en esta última fase de la defensa, es necesario hacer una reflexión. Es importante. El propósito verdadero del proceso penal venezolano es la realización de la justicia, que es el fin último del derecho. Pero es esa justicia que debe abrazar a todas las víctimas de hechos punibles. Y es por ello que el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que el Estado venezolano es democrático, social, de derecho y de justicia. ¿Pero por qué social? Porque atiende a los diversos cambios de la sociedad a través de un marco regulador de normas, donde el poder público, a través del poder legislativo, es creador de leyes. Y leyes que son consultadas con el pueblo y con la sociedad en general. ¿Por qué de derecho? Sencillamente, por la organización y la división de los poderes públicos. Es por ello que cuando escuchamos por ahí decir no hay Estado de Derecho, es porque se presume que no hay división de los poderes públicos. Por eso se hace llamar Estado de Derecho. ¿Y por qué es de justicia? Porque existen leyes punitivas creadas a través de la Asamblea Nacional, las cuales también son discutidas con el pueblo y la sociedad en general. Entonces, el poder público, a través del poder legislativo, a través del poder judicial, administra justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Y es por ello que se dice que no habrá justicia sin derecho, pero tampoco habrá derecho sin justicia. Entonces, toda persona que viva en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, debe tener garantía de ello. Y esa garantía debe darla al Ministerio Público, que en el uso de sus atribuciones conferidas en el artículo 285, concatenado de la Constitución Nacional, concatenado con el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, debe preservar por los derechos de la víctima en toda la fase del proceso. Sin embargo, se demostró que aún existen vacíos legales en la fase recursiva, al no permitirse a la víctima impugnar la decisión del fiscal en esta etapa. Aún cuando tenemos una norma o un código garantista que en nada se compara con el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal, y es por eso que el Ministerio Público debe velar porque los derechos de la víctima sean respetados en el proceso, y ninguna norma procesal puede estar por encima o subvertir los principios constitucionales los cuales ya hemos señalado. En razón de ello, me permito concluir el presente trabajo de investigación. En cuanto al objetivo número 1, ¿qué derechos posee la víctima del Código Orgánico Procesal Penal? Lo hemos dicho, están contemplados en el artículo 122, que en su decir son presentar querellas, ser notificados los avances del proceso, adherirse a la acusación fiscal, delegar su representación expresa en el Ministerio Público, presentar acusación particular propia, impugnar el sobreseimiento a la sentencia absolutoria que profiera el órgano jurisdiccional. Pero lo más importante en relación a este punto es lo que acabamos de decir: las normas procesales no pueden estar aisladas de los principios fundamentales del ser humano, que están contenidos ahí en la Constitución. En razón al segundo objetivo, tenemos cuáles son los recursos que contempla el Código Orgánico Procesal Penal, y en razón de ello se concluyó que son 4 recursos que contempla esta norma: el de revocación,
el de apelación como recurso ordinario, el recurso extraordinario de casación y el recurso de revisión. Aquí quiero hacer un alto, porque para algunos juristas, para algunos doctrinarios, puede que haya otro recurso, para el autor no. Algunos le llaman recurso de amparo constitucional. Para el autor, y es por ello que no lo señalé en el presente trabajo, el amparo constitucional no es un recurso, es una vía especialísima y expedita que tienen las partes cuando se les vulneran derechos constitucionales en el proceso. ¿Por qué yo digo que no es un recurso? Porque sencillamente la característica principal para que se pueda interponer una acción de amparo constitucional es que contra esa decisión judicial no quepa recurso alguno. Entonces, si no hay recurso alguno, más podría yo llamar el amparo constitucional como un recurso. Entonces, para el autor solo hay 4 recursos, de los cuales 2 son ordinarios y 2 son extraordinarios. En cuanto al objetivo número 3, evidentemente lo señalamos, que uno de los efectos jurídicos que derivan ante esta actuación fiscal es ese estado de indefensión en el que queda la víctima. Porque la víctima, con las reformas del Código Orgánico Procesal Penal, ha ido adquiriendo facultades como sujeto procesal en el proceso. Pero esas características alcanzadas por este avance notorio del Código Orgánico Procesal Penal, vuelvo y repito, no puede estar aislado de los principios constitucionales. En razón del objetivo general, que fue analizar la legitimidad de la víctima para recurrir ante una decisión ante el desistimiento del Ministerio Público en el proceso penal venezolano, pues evidentemente se analizaron los factores que de alguna manera impiden que la víctima actúe en el proceso. La víctima es un sujeto en el proceso. Si bien es cierto que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, tal como lo confiere el artículo 285 de la Constitución, el artículo 11 del Código, no es menos cierto que la persona directamente ofendida por el delito es la víctima. Aunque el Ministerio Público tenga la vindicta pública, es la víctima, y en razón de ello debemos garantizar que esos derechos sean respetados dentro del proceso. Recomendaciones. Mis recomendaciones son a la sociedad en general. A la sociedad en general. ¿Pero a través de quién? A través de estas instituciones. Los consejos comunales, la Asamblea Nacional, el Colegio de Abogados, los estudiantes en pregrado de la Universidad Bicentenaria de Aragua u otras. Y en razón de ello, los consejos comunales, ¿por qué? Porque bueno, aunque los consejos comunales no están plenamente previstos en la Constitución, ¿verdad? Ese enlace, ese primer contacto de interacción entre lo que es el pueblo y el poder legislativo. Y entonces a través de los consejos comunales, porque para que ellos sean garantes, ellos profesen, ellos sean voceros de que hay que respetar y hay que garantizar todos aquellos preceptos constitucionales y procesales que de alguna manera están en la norma. En cuanto a la Asamblea Nacional, se recomienda que se constituya una comisión para que evalúe el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal y a futuro, en su momento, cuando pueda reformarse, pues incluyan en este artículo y de alguna manera hay que notificar a la víctima cuando el fiscal del Ministerio Público ejerza esta acción en la etapa recursiva. Pero más allá de eso, no está prevista en la norma, hay un vacío total en la norma de cómo es el escrito y respecto a los lapsos en que debe interponerse el escrito del fiscal y en cuanto al tiempo que debe tener el juez para revisar ese escrito y poder tomar una decisión, tampoco está previsto en la norma. Y en razón de ello se le solicita a la Asamblea Nacional que a futuro pues sea de alguna manera reformado el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal. A los estudiantes de la carrera de pregrado de las diversas universidades y a la misma vez la Universidad Bicentenaria de Aragua,
pues que esto les sirva a ellos como antecedente previo para aquellos que son estudiosos del derecho penal y para que en su voz y en su razón ellos de alguna manera siempre busquen que se garanticen los derechos de la víctima en todas las etapas y en todas las fases del proceso penal. Finalmente, hemos dado un pequeño paseo por los 4 capítulos que conforman el trabajo especial de grado, entre ellos el contexto empírico, el contexto teórico, el contexto metodológico y finalmente el contexto crítico. Señores miembros del jurado, esa ha sido toda mi exposición, quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias por su atención.